¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Buenos días, iglesia. Amén, buenos días, iglesia. Dios los bendiga. ¿Cómo está, iglesia? Espero que estén súper bendecidos, esperamos que estén súper contentos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Amén. Estamos aquí con mi esposa, con un corazón dispuesto para que la palabra del Señor sea predicada. Amén. Amén. El domingo pasado estudiamos sobre el Dios de toda consolación. Amén. ¿El Dios de qué? De De toda toda consolación. consolación, ¿cierto? El Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Fue el Dios que conoció el apóstol Pablo. Y espero que esta semana usted haya tenido un encuentro con ese Dios, el Dios de toda consolación. Busca ese Dios de toda consolación, ese Dios que seca las lágrimas, ese Dios que da nuevas fuerzas. Amén. Hoy vamos a estar estudiando sobre la iglesia en nuestras casas. Vamos a estar estudiando ese tema, cómo la iglesia primitiva se reunía en las casas y allí veíamos la gloria del Señor. Amén. Amén. Así Muy es. bien, qué bueno es el Señor. Vamos a orar por los hermanos en el nombre del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos del Ministerio Vida, Palabra y Fe, y por la En nombre de vida, Jesús. Señor, de nuestros amigos, de familiares, Jesús. conocidos que se conectan con nosotros a Cristo través de esta Jesús. enseñanza. Gracias por la En el vida de nombre de cada Jesús. uno de ellos. Y en el nombre de En el Cristo nombre de Jesús Jesús. les bendecimos, En sus Señor, casas. con toda bendición, de En sus manera casas. abundante. Te pedimos, Señor, que guardes sus familias. Te pedimos, Señor, que protejas Gracias, su vida, Señor. su salud, su Espíritu economía, en Santo, el nombre de Salvador, Cristo Señor. Jesús. Si hay cualquier En el nombre de necesidad, Jesús. Señor, en sus hogares, en sus Gracias, familias, Señor. sé tú obrando de una manera poderosa y Señor. sobrenatural en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, Señor, que hoy nos escuchan, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, oh Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, que sea tu palabra entrando como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y haga esa obra poderosa de cambio, de transformación, de mejoramiento, de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Qué bendición. Amén. Hoy Amén. vamos a estar estudiando la palabra del Señor y vamos a mirar un poco el libro de los Hechos. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y vamos a estar viendo cómo la iglesia primitiva, la iglesia pentecostal del año 30 al año 100 aproximadamente después de Cristo, cómo empezó ellos a reunirse en los hogares, en las casas, y eso es lo que Dios está mostrando, está inquietando en este tiempo, ¿cierto? Amén. Así El es. templo, de pronto se puede demorar que nos congreguemos en el templo, pero en nuestras casas nos vamos a reunir para alabar el nombre del Señor. Claro que con sabiduría, con prudencia en el tiempo de Dios, pero lo vamos a lograr para ganar almas para Cristo y predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice el versículo 46 del 2. El capítulo 2. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. La iglesia se reunía en un tiempo, se reunió en el templo que tenía Herodes, que lo construyó Herodes, digámoslo así, en Jerusalén. Y en este templo se termina en el año 70 aproximadamente, cuando Tito, el emperador romano, destruye el templo de Jerusalén y solo queda el muro de lamento, lo que hasta el día de hoy se ha conservado. Entonces Israel tuvo dos templos, ¿sí? El templo que construyó Salomón, el hijo del rey David, porque David no podía, porque tenía sus manos, era un hombre de batalla, tenía sus manos sucias de sangre, y Dios escogió entonces a su hijo Salomón, ¿cierto? Ese templo dura 410 años construido. Luego lo destruye Babilonia, Nabucodonosor, cuando invade a Jerusalén, a Judá, y se acaba el templo, ¿cierto? Se acaba el templo. Luego vuelven a levantar este templo, ¿cierto? No recuerdo bien cuánto se demoraron, pero levantaron un templo, y este segundo templo duró 420 años, 10 años más.
En total fueron 830 años de toda la historia de Israel que han tenido templo. De resto, hasta el día de hoy no tiene templo. Ellos no tienen templo. Los judíos no tienen templo. El muro de lamento nomás, que es la iglesia universal, según la interpretación de ellos. Va a haber un tercer templo, que es el templo que van a construir, pero es el templo construido por el Mesías, ¿cierto? Amén. Ese templo es eterno, ese templo no se va a destruir, es inquebrantable. Muy bien. Entonces, aquí se reunían todavía en el templo, ¿cierto? Porque fue en el año 70, 40 años más duraron en el templo. Pero se reunían también en las casas, ¿cierto? Pero el Imperio Romano los empezó a perseguir, ellos salieron de Jerusalén, ellos empezaron a reunir en las casas, en las casas, en las casas. Miremos otro pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 5, que miren conmigo, 5, el versículo 42. Amén. Hechos Sí, mi amor. 5:42. Sí. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Amén. ¿Por dónde? Por las casas. ¿Predicaban a quién? A Jesucristo. Ellos se reunían allí a predicar el Evangelio, a hablar de las cosas de Dios. Esta semana yo envié un texto antiguo sobre qué era lo que hacían ellos en las casas. Ellos imitaron, digámoslo así, como se manejaba el culto en una sinagoga, compartían la palabra de Dios, textos del Antiguo Testamento, salmos, profecías de Jeremías, de Isaías, y oraban de una manera espontánea, como Jesús les enseñó a orar, y alababan a Dios, cantaban cánticos. Cada semana celebraban la cena del Señor, allá en los alcantarillados del Imperio Romano. Tremendo, ¿no? Cómo esta iglesia se reunió, porque de verdad Dios me ha inquietado a mi corazón cómo esta iglesia primitiva hacía su culto a Dios, ¿cierto? No tenían templo, después del año 70 perdieron el templo, no tuvieron templo por muchos años. Algunos hablan que hasta que Constantino en el año 330 y pico, 12, algo así, no recuerdo bien la fecha, él es el que establece, da una norma de que le den tierras a la iglesia cristiana para que ellos logren reunirse, templo, lugar en donde se puedan congregar. Pero ellos no tenían lugar donde congregarse, ellos se reunieron en las casas, ¿no? En las casas. Y es interesante observar tanto el inicio de la iglesia en Jerusalén, en las casas, luego el apóstol Pablo también habla de eso en Corintios y en Romanos. Vamos a mirar un poco esos textos ahora, cómo la iglesia se reunía. Pero déjeme decirle algo, y es lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón. Esta iglesia fue tan poderosa, fue tan maravillosa. La iglesia de Jerusalén fue casi perfecta. Amaban a Dios, se amaban los unos a los otros, era una iglesia que oraba, pero tenía un pequeño error. No amaban a las personas, no le daban prioridad a las personas, no le daban prioridad a las misiones, no le daban prioridad a salir de Jerusalén. Todo el culto era en Jerusalén. Entonces Dios permite la persecución para que salgan de Jerusalén, ¿cierto? Y empiezan a salir, el libro de los Hechos revela eso, ¿no? Cómo salen de Jerusalén a diferentes lugares que no eran judíos, diferentes casas que no eran judías, y allí se empezaron a congregar, ¿cierto? Usted puede ver también en Hechos capítulo 10 sobre la casa de Cornelio, cuando se reúnen en la casa de Cornelio. Allí hubo un derramamiento de espíritu. En Hechos 2 también están en una casa, en un aposento alto. Allí estaban reunidos. Fue en una casa donde el Espíritu Santo se manifestó. No fue en un templo. Hoy hay muchos templos decorosos. Pero Dios, ¿qué hizo con el templo? El templo se volvió un lugar de adoración, se volvió un ídolo y hasta un lugar de manipulación. El que tenía un gran templo era el que manipulaba y decía: si se van de aquí, pierden la bendición. Si se salen de aquí, no tienen poder para hacer riquezas. Yo lo escuché y usted sabe que usted también lo ha escuchado. Manipulaban con el templo. ¿Y Dios qué hizo hoy con el templo? No lo podemos abrir. Dios nos está dando una lección, ¿cierto? Y nos está enseñando que la iglesia no puede depender de un templo. Y hoy la iglesia está más viva que nunca, porque no dependen de un templo. No dependen como... yo sé que lo hacíamos con un corazón sincero y les agradezco porque oran para que la voz de Dios sea en nuestra boca, en nuestra vida, y compartimos. Yo sé que Dios habla, ministra a la vida, claro que sí. Pero la voz de Dios no está en un púlpito, la voz de Dios está en su palabra. Y cuando usted lee la palabra de Dios con su esposo, con su esposa, con sus hijos, allí está la voz de Dios. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Reunirnos en las casas. Allí está Cornelio en el capítulo y todo lo que Dios hace para que se reúnan máximo un grupo de 20 personas.
encontraron que la casa más antigua, en esa época, la casa más grande, digámoslo así, la casa de los pudientes de esa época, cabían aproximadamente 25 personas, no más. Tremendo eso, ¿no? No más. Entonces, ¿cuál es el afán de tener multitudes? ¿Cuál es el afán de tener megatemplos? ¿Cuál es el afán? Porque hay orgullo, porque hay manipulación, hay amor al dinero. A veces desangran a la gente por conseguir eso es un mal negocio, porque hoy en día ni siquiera lo pueden abrir y se está perdiendo todo ese espacio. Tremenda la lección que Dios nos está dando. Esta semana escuché un dato que cautivó mi corazón y que me puso a orar un poco. Más de 800 lugares de predicación se han entregado. Más de 800 lugares de predicación. No sé si es en Bogotá o en todo Colombia. Pero eso es un dato bastante grande, ¿no? 800 templos, digámoslo así, se cerraron, digámoslo así. Impresionante, ¿no? Entregaron los locales, digámoslo así. Pero la iglesia está viva, ¿amén? La iglesia está viva y nosotros somos la iglesia del Señor. Y déjenme decirle algo, no sabemos esto hasta cuándo el 100% de las personas que estaban congregando van a poder volverse a congregar. No lo sabemos. Pero ahorita nos van a permitir máximo un 30%, si no estoy mal. Un 30% no es nada. La mega iglesia de 20.000, máximo 1.000 personas en cada reunión. Impresionante eso, ¿no? Mis amados, mis queridos, Dios nos está enseñando algo y Dios nos está hablando que la iglesia se sostuvo por mucho tiempo en las casas y hoy en día Dios está sosteniendo su gente, a su iglesia, por las casas, en la misma estrategia de las casas. Yo no digo que tener un templo sea malo, sea demoníaco. No, si podemos lograr tener un terreno hay que lograrlo, pero no idolatrar ese lugar. Así es. No idolatrar el templo. No centrar la obra de Dios en un templo. Dios está quitó todo el trabajo que está en el templo y lo puso en las casas. Porque eso es lo que Dios quiere, que valoremos las personas. Amén, que cuando la gente llegue a nuestra iglesia diga qué templo tan bonito, qué lugar tan bonito, tenerlo bien bonito, bien acerado, bien arreglado. Tampoco allí, gloria a Dios, una bendición tener un templo. Pero que la gente cuando llegue a la iglesia, ministerio, vida, palabra y fe, amén. Cuando llegue a nuestra iglesia diga, aquí valoran las personas. Aquí le dan realce a las personas más que al templo. Porque hemos entendido que las personas son la iglesia del Señor. Amén. Porque Cristo está en nosotros. Y nosotros valoramos las personas porque Cristo derramó su sangre por su iglesia, por nosotros, no por un templo. No viene por paredes. Tremendo eso, mis amados. No digo que no hay que tener un templo. Hay que tenerlo, claro que sí. Y bien bonito y bien hermoso. Pero no idolatrarlo, no adorarlo como le pasó a Israel. Adoraba su templo que hizo Dios. 2 veces se lo destruyó. Jesús mismo iba caminando con los discípulos, registra los evangelios y los discípulos, wow, qué templo, Jesús mira esos muros, Jesús mira esas pinturas. ¿Y qué dijo Jesús? Esto quedará piedra sobre piedra. A Jesús no le movía el butaco los templos, pero hoy la iglesia está pensando, wow, el más grande de Bogotá, el más grande de Colombia, la mega. No, eso no sirve. Perdóneme, pero yo tengo que decir la verdad. La iglesia más poderosa que ha pisado esta tierra fue esta iglesia primitiva, esta iglesia pentecostal que recibió el Espíritu Santo en un aposento, en un lugar pequeño y en la casa de Cornelio y otras casas allí, y después registra, después del año 100 hasta el 300, que se reunían en las casas y fue una iglesia muy poderosa. Más poderosa que la iglesia que hoy se reúne en megatemplos. Porque ellos no ponían la fe en un hombre, en un ministerio, en un pastor, en un profeta, ni en un megatemplo. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Nosotros dependemos de Dios y de su gracia, de su palabra. Amén. Hechos 10 dice que estaban reunidos y todo lo que hizo Dios para reunir a Pedro con Cornelio, a Cornelio con el apóstol Pedro, es impresionante. Tuvo una visión, bajaron ángeles, el Espíritu Santo habló, tocó corazones, fueron por Pedro, lo trajeron. Cornelio reunió a toda su familia, un grupo de personas allí. Impresionante todo lo que pasó para traer un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo en una humilde casa. Lea Hechos 10, se lo puede ver. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Están leyendo, ¿cierto? Hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir
mira, Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa, mora en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Vieron? Todo este escenario, todo este movimiento, todo este mover de Dios, visión, ángeles, para que la palabra de Dios sea predicada. ¿En qué megatemplo? ¿En qué mega iglesia? ¿En qué estructura de 4 paredes? En un humilde hogar, que no cabían más de 30 personas. Amados, Dios nos está exhortando, Dios está hablando en esos últimos tiempos y nos dio a entender de que la iglesia sigue funcionando sin templo. Sin templo. Porque el templo lo idolatraron. Entonces el que tenía 1000, el que tenía 5000 se creía que era el único, el chacho de la película. Como dijo un predicador que trabajó en estos días aquí en Bogotá, trabajó en una mega iglesia. Él dijo, aquí en Bogotá lo manejan 5 o 6 capos. Perdónenme la expresión. Y hoy Dios nos está demostrando que hay gente humilde que Dios va a empezar a levantar, que se reúnen en las casas que Dios va a empezar a levantar con señales y poderosos milagros. Viene un mover de Dios impresionante porque aprendieron a orar en lo secreto y a servir a Dios en las pequeñeces, desde abajo, y le están creyendo a Dios por cosas grandes. Amén. Amén, como Dios nos ha dado una bofetada, nos ha dado una gran lección. Amén, que Dios nos ayude. La iglesia, la primera iglesia se reunía ¿por dónde? En las casas. Mire Romanos, por favor, 16. Romanos capítulo 16. Empecemos a leer Romanos 16, por favor. Desde el versículo 3, si no estoy mal. Desde el versículo 3, por favor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, Amén. que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia que se reúne en su casa. En su casa. ¿Están viendo? ¿Están viendo? En la época de Pablo, ya estamos hablando del año 70 aproximadamente, 60 al 70. Pablo muere en el 68, 69 aproximadamente. Casi 40 años después de la resurrección de Cristo. Mis amados, la iglesia no se reunía En la casa de Aquilas y Priscila. Ellos prestaron su casa y allí reunían a la gente. Yo vi la última película del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, y muestran a Priscila y Aquila reunieron un buen grupo allí en su casa, en su patio, en la sala, donde fuera. Y allí se reunía ¿quién? La iglesia del Señor. No es en un templo, mi amado, la iglesia del Señor. Ellos tenían lugar. ¿Cuál era el lugar de predicación de Jesús? ¿Dónde predicaba Jesús? En el mar, En la playa, en las barcas, ¿dónde más? en los montes, En los montes, ¿dónde más? En las casas. en los caminos, En los caminos, en las casas. Tremendo eso, ¿no? En medio de un funeral, él se acercaba allí cuando había dolor y predicaba. En el barco. Tremendo eso, ¿no? Ese era el lugar de predicación de nuestro Señor. Es más, muestra el Evangelio de Juan que a Jesús lo echaron, lo expulsaron de la sinagoga. Tremendo eso, mi amado. Tremendo eso, mis amados. Entonces, ese es el lugar nuestro para predicar. ¿Cuál es? Las casas. Mire, va a ser más fácil congregarnos en las casas después de todas estas medidas, estos protocolos, que en un templo. Que no pueden ir los abuelos, que no pueden ir los niños, que la distancia, que yo no sé qué, que los que cantan con tapabocas, que el que predica con... Mejor dicho, con unas medidas extremas y nosotros nos sujetamos, pero primeramente obedecemos a Dios. Y Dios nos está dando una estrategia clara a través de su palabra, en las casas. Por eso hemos decidido con mi esposa, yo creo que en julio, con el favor de Dios, vamos a empezar prudentemente, sabiamente, vamos a empezar a reunirnos en algunas casas. Para lograr que toda la iglesia se empiece a reunir en las casas, porque después miramos cómo nos reunimos en el templo. Pero ahorita vamos a reunir ¿en dónde? en las casas. Porque está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué más dice allí? Saludad a Epeneto, amado mío. Vea el nombre bonito para fruto colocarle a los hijos, ¿sí? de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Amén. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles. Estimados entre los apóstoles. Y además creyeron en Cristo antes que yo. Amén. Saludad a Ampilas, amado mío en el Señor. Saludad a Urbanos, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo.
Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad. Aquí dice casa. La palabra original en el griego aparece oikos, pero también puede significar familia. Es una interpretación también. Saludad a Trifena y a Trifosa, que Vean el trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. ¿Están viendo? Le están trabajando al Señor. ¿Y dónde le están trabajando? ¿En un templo? En las casas. Con un ministerio internacional, Familias. con un hombre reconocido. En las casas. ¿Y quiénes están trabajando? Familias. Familias. Y en el griego dice casas también. Y se puede interpretar como descendencia también. ¿Sí? Toledot en hebreo, ¿cierto? Descendencia o familias. Muy bien. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hernas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fiólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Están viendo? Santos. Santos. No, es que no es lo mismo estar en la casa que en el templo. Santidad en las casas también. Saludad los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén ahí. Todas las iglesias. ¿Están viendo? Esas iglesias son las personas, ¿no? Son las personas. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Tremendo, mi amado. Esa es la iglesia gloriosa. Y esta iglesia soportó persecución. Era la iglesia que tenía la espada en su cuello. Era la iglesia que estaba siendo colocada como fogatas, como lugar de luces, como postes de luz, como para iluminar los caminos del Imperio Romano. A los cristianos los quemaban allí. Tremendo eso, mis amados, ¿cierto? En el circo romano. En el circo romano, los colocaban los leones, los botaban allí en el circo romano. Mis amados, tremendo eso, mis amados. Amén. La iglesia se reunía ¿en dónde? En En las las casas. casas. Ahora mire Corintios 16, por favor. Primera, 1 Corintios 16. ¿qué versículo? Versículo 19. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila, Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con besos santos. Amén ahí. Amén. Impresionante, mis amados. Estuve leyendo el libro de la historia de la iglesia que se maneja en Asambleas de Dios, en el seminario bíblico, y recordando un poco las clases con el pastor. Ahí me enseñó Alfonso Quevedo, el reverendo del pastor Alfonso Quevedo, un pastor de aquí querido de Asambleas de Dios aquí en Bosa, en Bogotá, en Patio Bonito, una iglesia preciosa, y Dios la bendecí, y él fue director del seminario bíblico también por muchos años, y fue mi profesor de historia, ¿no? Tremendo, un hombre de mucha inspiración, y lo bendigo si me escucha por estos medios, que es un hombre, y Dios me habló también a través de él en esta clase. Y cuando veíamos con esto la historia de la iglesia, tremendo, mis amados, y repasando estos días, cómo la iglesia primitiva, cómo la iglesia perseguida, esta iglesia naciente del año 100 al 300 aproximadamente después de Cristo, 200, muchos años sin iglesia, sin congregarse, mucho tiempo, no tengo el tiempo exacto, sin un templo, pero se reunían en las casas, en las catatumbas, se metían debajo del alcantarillado del Imperio Romano, mostraban cómo los soldados romanos los perseguían para investigar dónde se reunían, y los que estudian dicen que había aproximadamente unos 80 millones de personas dentro del Imperio Romano, llegó hasta Asia aproximadamente, y dentro de este Imperio Romano unos 80 millones de habitantes más o menos en este Imperio Romano, la mitad, 40 millones eran cristianos. Registran la historia sagrada de esa época que llegaban hasta mujeres de la vida del pecado, digamos así, en las tinieblas, llegaban allí a las catatumbas y se convertían en la cena del Señor. Ellos compartían la cena del Señor cada domingo, compartían la cena del Señor allí en medio de raticas, en medio del alcantarillado, malos olores. Ellos no les preocupaba eso. Hoy en día tienen que tener el templo perfumado, que las mejores pinturas. Mis amados, mis queridos, Dios no quiere eso. Dios quiere actitud del corazón. ¿Amén? Una iglesia que haga sacrificio de alabanza, una iglesia que se entregue a Dios. Y así predicaban, sabiendo que al otro día si lo descubrían o saliendo, los podía matar. Con el león encima prácticamente, con la espada en su cuello. Esta iglesia, déjenme decir algo con cariño, fue más poderosa en el Espíritu Santo que la de hoy. Porque la iglesia hoy puede tener muchos tiempos. Hoy la iglesia tiene mucho dinero. Tiene dinero en los bancos. Pero no tiene el poder de Dios
que esta iglesia tenía. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Por eso después de eso se va a levantar una iglesia muy poderosa, porque es una iglesia que ha aprendido a orar, es una iglesia que ha aprendido a depender de Dios, una iglesia que ha desarrollado fe, confianza, seguridad en Dios, que no es por lo que usted trabaja, que no es por lo que usted bonito habla, que no es por el talento o el título que tiene. Eso no sirve para nada. Perdóneme la expresión, eso es basura. Primeramente tiene que estar la bendición de Dios con nosotros. Amén. Y si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos. Así es. Amados, vamos a orar en esta mañana, que Dios nos ayude, porque siento en mi espíritu de que Dios quiere levantar una iglesia genuina, auténtica, una iglesia gloriosa. Dios no viene por una iglesia orgullosa, carnal, envidiosa, murmuradora. La iglesia está enredada en cosas del mundo. Dios está limpiando, sacudiendo la iglesia como en Apocalipsis. Dios primero habló a la iglesia y luego mostró el gran trono. Primero ministró a la iglesia, purificó a la iglesia, amén. Y eso es lo que Dios está haciendo, purificando a la iglesia, porque esta iglesia que acabamos de ver, y la iglesia que le cuento del año 100 al 300, que no aparece registrada en la Biblia, esa iglesia fue una iglesia sufrida también, pero fue una iglesia muy poderosa, una iglesia digna de ser llamada los discípulos del Señor. Esa iglesia es la que Dios está buscando hoy en día, en pleno siglo XXI. Amén. En este 2020, Dios quiere levantar una iglesia que se humille bajo la mano poderosa de Dios, que se postre, ponga rostro en tierra, ponga sus rodillas en el piso y clame a Dios misericordia, en vez de hacer cosas que estaba haciendo. Más bien se humille y reconozca y deje que Dios le rectifique, le corrija. Dejemos que Dios corrija nuestra vida y que Dios haga grandes cosas, amén. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hogares, y vamos a ver la gloria de Dios en su casa, vamos a estar llorando en su casa, y vamos a ver la gloria de Dios, como los familiares suyos, las personas van a empezar a llegar. Es más fácil que lleguen a su casa que a la iglesia. Hay gente que nunca ha pensado pisar el templo de una iglesia, el templo santo de un lugar, sino en su casa va a ser más fácil evangelizar. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras casas, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor. La iglesia tuya crecía, se aumentaba. Tú añadías a los que van de ser salvos. Añade a los que van a ser salvos en este tiempo en nuestras casas. Gracias por los que van a llegar a nuestras casas a escuchar la palabra de Dios. Allí ellos fueron santos. Allí ellos trabajaban para el Señor. Que entendamos que trabajamos para el Señor. Que entendamos de que tú eres el que santifica. Que entendamos que la iglesia no depende de un templo. Que la iglesia no depende de un ministro del evangelio, un predicador audaz, sensato o que tenga habilidad para hablar, o que tenga poderes milagrosos. La iglesia no depende de un ministerio. La iglesia depende del ministerio del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De eso dependemos, de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo. De eso dependemos, no de un título, no de un lugar bonito. Dependemos de ti. Gracias por ese lugar, pero que no centremos nuestro trabajo en ese lugar, que centremos nuestro trabajo en las personas, en las familias, en los hogares, en las vidas, como esta persona, como Pablo valoraba su equipo de trabajo, como Pablo valoraba a sus obreros, como Pablo amaba a los que predicaban la palabra de Dios como él. Cuando él estaba en la cárcel, otros estaban predicando por Jerusalén y fuera de Jerusalén. Aleluya, aleluya. Fortalece la iglesia, Señor, como fortaleciste la iglesia. Tu palabra enseña eso, Señor, de que la iglesia era acrecentada y fortalecida por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Mira lo que dice aquí este versículo. Quiero compartir este versículo para seguir orando. Hechos 9, versículo 31. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios tiene el control, amén. Que Dios nos inunde con sus cuerdas de amor, que es su amor el que nos sostiene. Vamos a cantar este coro, vamos a cantar esta canción para Dios aquí con Danielito y con mi esposa. Vamos a alabar a Dios en el nombre de Jesús. Señor, que la iglesia sea acrecentada por el Espíritu Santo, Señor. Que sea acrecentada por el Espíritu Santo, Señor.
que sea acrecentada por el Espíritu Santo, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Levanta ministerio, vida, palabra y fe, y levanta las iglesias, Señor, verdaderas de estos últimos tiempos. Levanta, Señor, en medio de estos dolores de parto, levanta una iglesia acrecentada, fortalecida, santificada en el nombre de Jesús, procesada por el Espíritu Santo de Dios. Obra Dios en estos hermanos que nos has dado, en esta familia. Fortalece nuestra fe en ti. Las iglesias aquí en Bogotá, la iglesia, Señor, en Cundinamarca, en los pueblos, en Colombia, en Sudamérica, una iglesia fortalecida, una iglesia acrecentada, una iglesia de verdad, renovada por el Espíritu Santo, que se reúne en las casas a predicar el Evangelio, allí con sus esposos, allí con sus hijitos, con sus hijitas, allí el matrimonio, el hogar, la familia, allí reunida. Vea la gloria de Dios, vea la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Porque tú eres poderoso en el nombre de Cristo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Amada iglesia, los amamos, los extrañamos. Pronto estaremos en sus casas y pronto también abriremos el templo. Primero va a ser en las casas y luego en el templo. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Quiero orar por la salud de las personas en esta mañana. Padre, oro por la salud de tu pueblo, Señor. La salud de Cristo. La salud de Dios. La sanidad de Dios por la llaga de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo célula cancerígena, todo asunto cancerígeno, todo cáncer, todo asunto en el nombre de Jesús de cáncer. Reprendemos eso por la llaga de Cristo en el nombre de Jesús. Y pedimos sanidad para mis hermanos, para mis hermanas. Sigue haciendo la obra completa, Señor, en la tía China, en María Elsie, en cada familia. Sigue haciendo la obra en la hermana Elvira. Ora por sanidad divina. Extiende tu mano sobre la hermana Elvira, el hermano José Bautista. Obra Dios, obra Dios, obra Dios en este matrimonio, en la salud de mi hermana Elvira. Obra Dios, sanidad divina para la gloria tuya, en el hermano Castellano, en sus pulmones. Obra Dios en mi madre, en cada familiar, en cada familia, en la tía Malena. Obra, sanidad divina, libertad de Dios, milagro de Dios para la gloria tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria sea para ti. Extiende tu mano, Señor, y haz sanidades poderosas en medio nuestro, en el nombre de tu santo Hijo. Aleluya, para la gloria tuya. Amén, Señor. Amén, Señor. Fortaleza a mis hermanos que tienen asuntos económicos. Fortaleza a mis hermanos que están buscando trabajo. Fortaleza a mis hermanos que están llevando su de vida. Fortaleza a mis hermanos en sus empresas. Ayúdanos, Padre. Fortalece, levanta sus negocios, sus empresas. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Tu gracia y tu favor para con ellos. Tu gracia y tu favor para con ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir al que no tiene, a bendecir al que está pasando momentos difíciles, a extender la mano de amor y de misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Todo el que esté escuchando sea bendecido en el nombre del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, aleluya, se multipliquen, como dice el apóstol Pedro en su carta. Sean multiplicadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga a todos. Les amamos, les extrañamos, a nuestra iglesia, Ministerio Vida, Palabra y Fe, a todos los niños, a todos nuestros abuelitos, a todos los extrañamos. Dios les bendiga. Paz de Dios para todos. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.